Ahí se siguen uniendo. Y bueno, si quieren, empezamos. Empiezo dándoles la bienvenida a todos. Muchas gracias por participar de la primera edición de International Tech Webinars por Moveit. Hoy tenemos el placer de estar con Natalia Boto en representación de la UDE para hablar de data. ¿Sí? Muchas gracias, Natalia, por estar acá con nosotros. Ahora ya las voy a presentar. Para los que no conocen Moveit, les voy a contar un poco de qué somos, ¿no? De qué es la empresa. Moveit, ahí si querés pasar, Maru. Moveit es una empresa que diseña y desarrolla soluciones de software para empresas que buscan, en Estados Unidos, que buscan generar un impacto a través de la tecnología. Estamos hace ya más de 15 años en el mercado, con más de 250 colaboradores en Latinoamérica y Estados Unidos. Contamos con personas en más de 9 países y oficinas tenemos en Colombia, Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Para contarles lo clave de Moveit son nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores son estos. Todo lo que hacemos en Moveit, de hecho este webinar también está regido por estos valores, de intentar poder trabajar en nuestra pasión, lo que nos apasiona, sentirnos en un espacio lindo para trabajar, amigable, cultivar relaciones de amistad lindas en la empresa, pero también trabajar sobre todo en lo que es que las cosas sean de calidad más que cantidad, así que esperemos que este webinar también les sea calidad para ustedes y después les vamos a enviar un form para que nos den feedback si no les parece así. Y bueno, sin más, les presento un poco en la siguiente slide algunas menciones nomás para nombrar que tuvimos el año pasado, por ejemplo, de Great Place to Work, que es de las entidades más conocidas. Un poco de fotos y enseguida, en la siguiente presentación, algunas fotos. Y enseguida ahora vamos a lo que vinieron. Es Ingeniería aplicada a datos. ¿Qué nos ofrece el mercado laboral en este rubro? Tenemos a pues leí María, pero Maru Millán, perdón Maru, y Natalia Boto de UDE, muchas gracias, así que los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es María Eugenia. Yo me desempeño como Data Analyst en el estudio de data de Moveit. Hace más de 5 años que estoy trabajando en el rubro de data y actualmente cursando una maestría en Data Science. Ahí, Nati, si querés presentarte. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Natalia Boto. Yo soy docente de la UDE en estos temas, Data Science y Machine Learning. También hace varios años que estoy cerca de este tema de data. Hace muchos años, primero con base de datos y ahora en este nuevo mundo de la ciencia de datos. Y en particular también, al igual que María Eugenia, también soy estudiante casi egresada de la una maestría de ciencia de datos. Así que bueno, todo tuyo, María Eugenia. Va a arrancar Buenísimo, ella, después yo les cuento cosas. genial. Bueno, la idea es contarles un poco del rubro de lo que es data, de las disciplinas que hay hoy en día relacionadas a data y por qué nos apasionan. Las disciplinas relacionadas a data vienen creciendo de forma exponencial en los últimos años, acompañando también lo que son las conductas de la sociedad en la que vivimos, donde cada vez se generan volúmenes más grandes de datos y en mayor intensidad, lo que genera una necesidad de profesionales en el área capaces de poder procesar estos volúmenes grandes de datos, obtener conclusiones de esos datos y poder sacarle valor a esos datos. Primero que nada, para empezar la charla, nos gustaría como sentar las bases de qué hablamos cuando hablamos de data, ¿no? Para esto nos gusta mucho presentar este diagrama, que es una pirámide que muestra las diferentes capas de datos. Entonces, en la base de la pirámide tenemos la data más pura. La data cruda como viene de la fuente de datos, que el dato es un pedazo de información, digamos. Entonces, en su fase más pura, en la fase de data, este dato solo no tiene ningún valor para el usuario que lo está leyendo. Entonces, por ejemplo, un dato en esta capa podría ser el dato color rojo. Eso es un dato. De esta capa pasamos a la capa de información, donde lo que hacemos es
transformar estos datos para poder obtener cierto valor de esos datos y generar información. Entonces, siguiendo con el ejemplo del dato rojo, lo que podríamos decir es, llevándolo a la capa de información, ese dato puede ser la luz del semáforo en las calles A y B se ha vuelto rojo. Entonces ahí pasamos de un dato crudo a información. La siguiente capa que tenemos es la capa de conocimiento, donde con la información que tenemos agregamos contexto a esa información para poder llegar a un conocimiento o a información más valiosa. Por ejemplo, no es lo mismo tener la información de que la luz del semáforo de las calles A y B se ha vuelto roja si yo me encuentro en el sillón de mi casa que si yo me encuentro manejando un auto dirigiéndome hacia ese semáforo. Entonces el contexto es lo que también nos va a permitir obtener el conocimiento de esa información y llegar así a la última capa, que es la capa de sabiduría, donde con ese conocimiento que partió del dato en su estado más puro, podemos generar sabiduría y tomar decisiones basadas en ese dato. Por ejemplo, si estoy dirigiéndome a esa luz roja, mejor detengo el auto. El mundo de data es un mundo muy apasionante porque nos permite generar un impacto muy grande en diferentes rubros y de diferentes maneras. Es una disciplina que es transversal a muchos rubros y que nos permite desde mejorar productos y servicios, por ejemplo, haciendo un análisis de los consumidores, haciendo perfilización de clientes, a tomar mejores decisiones, lo que hablábamos recién, a partir de la información de la luz del semáforo, yo puedo tomar una decisión que tiene un impacto en mi vida y en mi seguridad. También nos permite evaluar y optimizar procesos. Esto, por ejemplo, un claro ejemplo de esto es con inteligencia artificial hoy en día, que se logra a partir de datos poder optimizar procesos que antes eran manuales y procesos, desde procesos simples hasta procesos muy complejos como puede ser manejar un auto, que hoy en día ya sabemos que hay autos que hacen esto de forma automática. ¿Cómo lo hacen? A través del procesamiento de millones y millones de datos, de sensores, imágenes, etcétera, que permiten tomar las decisiones y simular el comportamiento que haría un humano siguiendo las reglas de tránsito. Los datos también nos permiten descubrir hipótesis, descubrir insights que son muy valiosos y que a veces, sin disciplinas que logren explotar estos datos, no es tan fácil de verlos. Entonces nos permiten descubrir hipótesis y luego validar esas hipótesis. Como les decía hoy, el rubro de data es un rubro horizontal a todos los demás rubros que hay en el mercado, básicamente. Hoy en día no hay ningún rubro que se esté quedando por fuera de lo que es el análisis de datos, de tratar de explotar su información y sus datos para obtener insights y tomar así mejores decisiones informadas. Entonces, lo que podemos ver es que si bien el rubro de data es un rubro específico a data, esto se puede aplicar en cualquier otro mercado, ya sea finanzas, educación, ciberseguridad, marketing, agricultura. Es infinita la aplicación que puede tener. En agricultura, por ejemplo, a través del análisis de datos, lo que podemos hacer es optimizar el riego, generar cultivos de mayor calidad, decidir entre distintos tipos de fertilizantes dependiendo de, por ejemplo, de si tengo un algoritmo que detecta una enfermedad en una hoja, poder definir cuál es el fertilizante que es mejor para ese cultivo, etc. También está en rubros más cotidianos, como por ejemplo la moda, donde se descubren tendencias y se diseñan productos basados en las tendencias de los consumidores, robótica, etc. En lo personal, para mí esto es uno de los puntos más apasionantes de trabajar en data y es que nos permite trabajar en proyectos de diferentes rubros y así conocer distintos mercados, distintas personas que trabajan en cosas completamente distintas y es algo súper enriquecedor. Y desde nuestro lugar, desde el lugar de roles de data, logramos desde nuestra disciplina poder aumentar el valor de todos estos otros mercados, de todos estos otros rubros y poder brindar un servicio que les permita a estos rubros crecer aún más. Entonces, estamos hablando mucho de los datos nos ayudan a tomar mejores decisiones, los datos nos ayudan a impulsar nuestro negocio, nos ayudan a crecer como empresa. Pero ¿por dónde se empieza, no? No es tan sencillo como
quiero un análisis de los clientes y ya lo tengo listo para procesar y para obtener la información, etc. No, tenemos que partir de un pipeline que empieza desde la ingestión de los datos, es decir, dependiendo del producto de data que yo quiero generar, va a determinar esto qué información necesito ingestar en mi proceso. Esto puede ser información de redes sociales, información real-time de sensores, información de distintas APIs, información de otras bases de datos. Las fuentes a las que nos podemos enfrentar son muchísimas y acá va a depender mucho del proyecto en el que se está trabajando, del cliente en el que se está trabajando y bueno, de la naturaleza de los datos que genera ese proceso o ese producto. Entonces, acá está la etapa de ingestión de datos, donde luego de esta etapa, que como ya mencionamos va a depender del tipo de datos, si es un proceso de streaming, si es un proceso de batch, etc., viene una etapa de preparación y transformación. En esta etapa lo que se hace es, se toman tareas de transformación de los datos para aumentar la calidad de los mismos. Por ejemplo, muchas veces obtenemos datos imagínense datos de redes sociales donde tenemos comentarios de Twitter de los usuarios. Entonces, para poder nosotros trabajar con esa información y generar valor, muchas veces lo que tenemos que hacer es generar algún modelo de Natural Language Processing, NLP, para poder obtener mayor información de esos datos. O incluso a veces nos pasa de que obtenemos datos que tienen muchos valores nulos o algún tipo de problema de calidad de los datos que después, más adelante en el pipeline, pueden llegar a afectar el análisis que estamos haciendo. Entonces, esta es la etapa donde se toman en cuenta todos estos problemas de calidad de los datos y se toman acciones para mitigarlos. ¿Sí? Luego, después de esta etapa, lo que se hace es estructurar estos datos y depositarlos en lo que se llama un data warehouse, que es un almacén de datos, donde tenemos los datos después accesibles de forma más fácil para que las personas que se van a encargar de realizar ese análisis tengan los datos listos para poder trabajar con ellos y de la mejor forma. Imagínense que los datos que ingestamos tuvieran algún problema de calidad de datos y no se soluciona en esta etapa. Por ejemplo, hubo un problema con la automatización de la ingesta de datos que trae los datos de las transacciones y las ventas diarias de determinado proceso. Y el día X no se ingestó estos datos. Entonces acá hubo una falla en el problema en la primera parte del pipeline. Esa falla va a estar afectando luego el análisis que podamos hacer, tanto el análisis más tradicional de reportes como un análisis predictivo, porque va a haber un outlier o va a haber un problema en esos datos donde para un día en particular no se van a encontrar ventas. Entonces, por eso es tan importante cuidar la calidad de los datos alrededor de todo el pipeline, desde la ingesta hasta el business end. Una vez que tenemos los datos bien cuidados en nuestro data warehouse, vienen dos etapas distintas que pueden ir de la mano, pueden ir separadas, dependiendo un poco de los requisitos del cliente. Estas etapas son el análisis más clásico de reporting en herramientas de Business Intelligence, como puede ser, por ejemplo, reportes de Power BI, reportes de Tableau, etcétera, que son reportes que lo que hacen es llevan estos datos que logramos extraer de las distintas fuentes, logramos estructurar y logramos almacenar, los llevan a un contexto humano para que las personas que están en la empresa tomando las decisiones en el día a día puedan tener fácil accesibilidad y puedan interpretar esos datos rápidamente y tomar decisiones. Y después tenemos otra pata, que es acá la de más vinculada a Machine Learning, donde se puede, en empresas que tienen la capacidad de tener los datos estructurados de esta forma y tienen ciertas bases para poder realizar este tipo de análisis, se puede también implementar modelos de Machine Learning que nos permitan, por ejemplo, hacer predicciones o descubrimientos de calidad más avanzada. Bien, ese es el pipeline más o menos de todas las tareas que están vinculadas en un proceso de data end-to-end. Ahora, son muchas las tareas y no es que todas las personas que trabajamos en data nos encargamos de todas las tareas. Nosotros en Moovit, por ejemplo, estamos divididos en 3 roles principales, que son Data Engineer, Data Scientist y Data Analyst. Estos 3 roles son roles que van a ver mucho en el mercado laboral, si es que están interesados, si están buscando interiorizarse en este campo, van a ver que son como nombres de los roles que son muy usados.
Hay otros también, por ejemplo, quizás Data Architect o DBA, van a haber otro tipo de nombres, pero bueno, en Movit estos son los tres roles principales que utilizamos y que trabajan en el pipeline. Si seguimos la imagen que estábamos viendo anteriormente del pipeline, el primer rol que entra es el de Data Engineer, ¿sí? Que el Data Engineer lo que se encarga es de crear y mantener esta tubería de datos, este pipeline, que toma los datos de cierto lugar y los lleva, los transforma y los almacena en un lugar seguro y en un lugar listo para poder utilizarlo. Generalmente son perfiles que vienen más del área de computación, de ingeniería en electrónica, de ingeniería en sistemas, por ejemplo. Esto no es excluyente, por supuesto. Hoy en día en nuestro equipo tenemos muchos perfiles reconvertidos de todo tipo de color, o sea que no es necesario 100% que vengan de esta formación, pero sí es un tipo de perfil que tiende a ir para ese lado, sobre todo porque necesitan tener skills de programación y de coding bastante fuertes y les tiene como que gustar esa parte. ¿Con quién trabaja el Data Engineer? El Data Engineer trabaja tanto con el Data Scientist, como con el Data Analyst, como con el negocio. Generalmente están en la parte inicial esta del pipeline y en algunos casos, para comunicarse con el negocio, tienen conversaciones también con el Data Analyst en el medio para poder traducir los requerimientos, etcétera, pero en sí es un perfil que tiene que interactuar con todas las patas, todos los involucrados en un proceso de datos, porque son los que van a estar sentando la base del procedimiento. Como vimos hoy, si hay un problema en el flujo de la ingestión o de la transformación de los datos, esto va a influir después en el análisis que hagamos, en el modelo de Machine Learning que implementemos, y va a terminar afectando al usuario final o al negocio. Entonces, por eso es importante que mantengan una comunicación en todo el proceso. Bien, las herramientas claves para un Data Engineer son scripting, como decíamos hoy, en especial lo que es Python, herramientas de Cloud Computing, que acá puede ser AWS, Azure, Google Cloud Platform, cualquiera de ellas, pero sí hoy en día es importante que por lo menos tengan conocimiento de una o más de estas herramientas, porque 100% les va a tocar trabajar con alguna. Y Querying, que es el lenguaje más conocido como SQL, que es una herramienta que van a ver que es transversal a los tres roles de data. Este lenguaje lo que nos permite es hacer consultas a bases de datos, hacer análisis rápidos y poder trabajar con la información que estamos generando y almacenando. Luego tenemos el rol de Data Scientist, que es un rol que se ha puesto bastante de moda en el último tiempo. Lo que hace un Data Scientist es logra extraer y generar conocimiento a partir de aplicación de modelos matemáticos, estadísticos en el conjunto de datos que tenemos. En ejemplos de tareas que puede desarrollar un Data Scientist, a partir de los datos de los clics que hace un usuario en determinado sitio de e-commerce, puede generar un algoritmo que genere recomendaciones customizadas para cada usuario de qué producto puede llegar a gustarle más, para poder así situar los productos que van a ser más adecuados para cada usuario en la parte superior del sitio de e-commerce y así mejorar las ventas de la empresa, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser un modelo para predecir las ventas en los siguientes 3 meses. Otro ejemplo, como ya mencionamos hoy, puede ser un modelo para detectar en alguna imagen algún tipo de objeto o algún tipo de, no sé, enfermedad en un cultivo. Es muy diverso lo que pueden hacer y va a depender del proyecto en el que les toque trabajar y desarrollarse, pero generalmente son perfiles que tienen un gran conocimiento matemático, un gran conocimiento y razonamiento lógico. Pueden venir de rubros desde economía, de ingeniería en computación, física, en realidad vienen de diversos rubros. Esto también sucede porque quizás al ser un rubro nuevo, hace unos años, cuando yo arranqué, por ejemplo, en la universidad, no existían carreras que fueran específicas de data, entonces hoy en día nos pasa que los equipos que trabajamos en data somos equipos multidisciplinarios, donde la gente viene de diferentes carreras y la mayoría nos hemos reconvertido al mundo de data. Entonces acá, si bien ponemos generalmente de dónde vienen estos perfiles, no es excluyente. ¿Con quién trabajan? Trabajan tanto con el negocio como con el Data Engineer y también con el Data Analyst. Nosotros tratamos de que los tres roles interactúen entre ellos
generando como una sinergia sí, y generando como un producto acoplado en todo el proceso, desde la ingesta de datos hasta el producto final que generamos, y eso se logra a través de una comunicación fluida entre los distintos roles que manejamos. ¿Cómo se trabaja un proyecto de Machine Learning? Generalmente es parte de la etapa de descubrimiento del caso de negocio. Es muy común que surja algún cliente que venga y venga con el requerimiento de quiero aplicar Machine Learning. Y a veces no saben ni para qué, ni cuál es su objetivo. Entonces, acá lo que tratamos de hacer en esta fase es sentarnos con el cliente, entender su negocio, entender sus posibilidades, entender sus datos y ahí recién ver cuál podría llegar a ser la aplicación de Machine Learning en su negocio, ¿sí? Luego de que tenemos una idea, un camino claro de por dónde queremos ir con ese proyecto, se hace una fase de reporte de descubrimiento, donde lo que se busca es hacer en un corto periodo de tiempo una prueba de concepto de si lo que queremos hacer es realmente viable en ese proyecto. En lo que es Machine Learning a veces pasa de que hay cosas que se quieren hacer que se termina descubriendo que no son posibles. Y al trabajar con clientes es muy importante siempre generar esa transparencia y si vamos a llegar a esa conclusión, llegar lo antes posible o poder mitigarla lo antes posible, cosa de no invertir tiempo en algo que no tiene salida. Entonces, por eso es que hacemos esta fase de reporte de descubrimiento, donde se busca sacar estas conclusiones de forma temprana para poder o, eh, o cambiar el rumbo, por ejemplo, o tomar medidas para mitigar la razón por la cual eso no es posible. Por ejemplo, si tengo un conjunto de datos para realizar recomendaciones, pero ese conjunto de datos está totalmente sesgado hacia determinado país, quizás ese modelo no me va a servir para realizar recomendaciones para usuarios de otros países. Entonces, ese tipo de conclusiones se busca sacar en esta fase. Una vez que se detecta de que el proyecto es viable y que podemos seguir adelante, se hace lo que es el desarrollo de Machine Learning, que acá es lo que veníamos hablando antes, que puede ser muy diverso lo que se puede llegar a hacer con estas técnicas de Machine Learning o inteligencia artificial. Entonces, bueno, va a depender del proyecto, qué es lo que se va a desarrollar y también dependiendo de eso, los tiempos que se van a manejar para este desarrollo. Y una vez que tenemos el producto pronto, por ejemplo, mi algoritmo de recomendación, lo que necesitamos hacer es poder desplegarlo. ¿Y qué es desplegarlo o deployment, como se conoce usualmente? Es poder integrar este modelo que yo generé en la infraestructura actual que tiene el cliente. Por ejemplo, en el sitio de e-commerce, a mí no me sirve de nada tener un modelo que lo tenga que correr manual y que me genere predicciones para los usuarios si no lo tengo integrado en ese sitio de e-commerce. Lo que yo quiero es tener la inmediatez de que el usuario esté navegando en la web y dependiendo de sus clics y dependiendo de su similitud con otros usuarios, me genere las recomendaciones y me las postee directamente de forma de que el sitio de e-commerce se actualice y me muestre de forma casi instantánea cuáles son los productos más adecuados para ese usuario. Entonces, por eso es tan importante la parte del despliegue, porque en muchos casos el modelo de Machine Learning que desarrollemos puede ser genial y puede tener las mejores métricas de accuracy, pero si no lo tenemos integrado a la realidad del cliente, a la realidad del proyecto, no nos va a servir de mucho. Herramientas claves para un data scientist: scripting, tienen que saber programar en Python preferentemente, es lo que más se utiliza hoy en día en este rubro. Dentro de Python después hay múltiples librerías que pueden investigar si les interesa, que todas tienen funciones diferentes y nos permiten realmente realizar muchísimas cosas con un solo lenguaje que es Python. Querying, que ya dijimos que es el lenguaje de SQL, que es la herramienta transversal a los tres roles. Y Jupyter Notebook generalmente es una herramienta utilizada por los data scientists para ejecutar los scripts y probarlos. Bueno, ahora, ahora la idea es, a ver, gracias Eugenia, la verdad que quedó súper claro todos los roles, creo que a todos nos quedó claro de qué cosas pueden hacer, qué tipo de proyectos, pero la idea acá era hablar un poquito de un ejemplo en particular y algo que también para muchos les va a resultar cercano, sobre todo si les gusta el fútbol. Resulta ser de que la Bundesliga, que es la liga de fútbol alemana,
más o menos detalles, pero básicamente lo que vamos a tener es un conjunto de equipos de fútbol y vamos a tener un conjunto de partidos asociados y por lo tanto vamos a tener un conjunto enorme de datos. Una de las cosas que decía Eugenia, que hablaba del negocio, etcétera, es de que al final todos estos proyectos que nosotros hacemos es porque lo que queremos es tomar decisiones. En mayor o menor medida queremos tomar decisiones o queremos consumirlos en un estado más procesado. Entonces, ¿qué fue lo que desarrolló la Bundesliga con Amazon Web Services, AWS? Utilizando algunos de los productos que tiene AWS, implementar una solución que lo que permita es conocer, dado un jugador que realiza un disparo al arco, cuál es la probabilidad de que eso se convierta en un gol. Básicamente es eso. Si piensan ustedes cada vez que están mirando un partido de fútbol, todos en mayor o menor medida a algún partido de fútbol vimos y en algún momento vimos algún jugador que le pegó a la pelota tratando de que ingresara al arco. Y todos en mayor o menor medida dijimos, no, eso sí entra o eso no entra rápidamente, ¿no? Porque esto es cuestión de milisegundos. Este producto que se desarrolló, que se llama X-Goals, es una, ¿cómo se llama? Que quiere decir Expected Goals. Lo que busca, perdón, hoy día es eso mismo. En tiempo real, poder indicarle, tanto piensen en un fan, ¿no? Poder saber en tiempo real, saber datos, ver estadísticas, cosas, pero a su vez también cómo son todos esos intentos de tiros al arco, pero también piensan del otro lado, del lado de la toma de decisiones, del lado de los equipos, los entrenadores y todos los cuerpos técnicos alrededor, lo rico que es no solamente saber en tiempo real estas cosas, sino a posteriori para poder hacer ese análisis. Y eso fue lo que a mí me resultó tan interesante y es como ese consumo posterior de datos de algo de que está ocurriendo a su vez a velocidades muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que básicamente implementaron? Bueno, como también hablaba Eugenia, es un modelo de Machine Learning. ¿Qué quiere decir un modelo de Machine Learning? Quiere decir de que lo que se hizo fue tomar un conjunto de datos históricos existentes, 40.000, están 40.000 más o menos datos diferentes, o sea, registros diferentes, cada uno un intento de un jugador intentando, logrando o no realizar un gol. Y otra serie de datos, como pueden ser desde ya se deben estar imaginando porque es uno de forma natural mira en la pantalla, en la televisión o en vivo y ve, dependiendo de la distancia, que obviamente el jugador está hacia el arco, el ángulo, ¿no? El ángulo le dice el ángulo central, pero básicamente es el ángulo que se forma entre los palos del arco y el jugador, la cantidad de defensas que haya, la distancia al arquero, o sea, más que la distancia es la ubicación donde esté el arquero, la velocidad, si es un tiro de penal o no, no es lo mismo, las condiciones son diferentes y va a afectar el resultado. Esos son todos variables a la entrada, son variables o características que en conjunto con ese gran volumen de datos, eso la maquinita trabaja y lo que se entrena a un modelo que a la salida me va a dar un resultado. Puede ser muchas cosas, puede ser desde el análisis de clics que comentábamos recién, o puede ser en este caso la probabilidad de éxito de un tiro de gol. ¿Ah? Entonces, este proyecto tan interesante tiene muchas patas. Primero está todo este análisis, pues digo, para también contextualizar de que estas cosas no nacen de forma mágica, sino que requieren todo ese trabajo que hizo el data engineer para poder tomar esos 40.000 registros, más, menos, algunos más, ver la calidad, ver que tengan los datos. Al comienzo, en general, el volumen de variables es mucho mayor, eso luego va bajando, hay que tomar decisiones. ¿Qué pasa si me faltan datos? Si mis datos tienen, yo le digo muchas veces, agujeros.
todas esas cosas que realiza un data engineer. Y después viene el data scientist tratando de generar este resultado que a veces parece mágico, que es entrenar ese modelo de machine learning que me da el resultado. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿No? Que era lo que un poco decía luego María Eugenia con el tema del despliegue. Yo generalmente trabajo todo ese tiempo, tomo ese volumen de datos, entreno y veo que en realidad mi modelo funciona. Yo tengo formas de validar que efectivamente mi modelo es adecuado, que mi modelo es adecuado para los resultados que yo estoy esperando obtener, pero luego lo tengo que usar en la realidad. Y el usar en la realidad implica ese despliegue, ¿qué es lo que va a pasar después de que yo tengo mi modelo entrenado? Que yo voy a tener que lograr obtener todos esos datos con los cuales entrené mi modelo, los datos relevantes, ¿no? Porque al principio uno piensa de que hay muchas cosas que son relevantes a la posibilidad de meter un gol o no, pero después las cosas pasan, uno analiza y resulta que no son tan relevantes. Pero todas esas variables a la entrada, que todos entendemos que es razonable pensar que la distancia al arco, la velocidad del disparo, si es un penal o no, me va a afectar el resultado. De alguna manera tengo que obtener esos datos. Entonces, este tipo de modelos, modelos que aparte me dan resultados en tiempo real, tienen que obtener los datos en tiempo real también. Y eso en este caso en particular, los datos vienen de múltiples fuentes, porque bueno, en la vida no es tan fácil de pensar que las cosas vienen de una única fuente. Los datos vienen de muchos lados, porque la realidad es diversa y la realidad en general es muy compleja. Estos ejemplos, por ejemplo, ahora lo vamos a ver igual con un videito donde va a estar explicando un poquito mejor, donde los datos se toman desde cámaras que están filmando los partidos y que en tiempo real pueden ubicar a los jugadores, calcular distancias, ver cómo se están moviendo, la velocidad con la que se mueven. Todos esos datos se obtienen en tiempo real. Pero también los datos pueden venir de otras fuentes, pueden ser datos incluso que se ingresen de forma manual, pueden ser datos de que se ingresen hasta desde redes sociales. Entonces, eso también es importante pensar de que este tipo de soluciones, este tipo de proyectos que se implementan, en este caso es la Bundesliga utilizando las herramientas que tiene AWS, pero que podrían ser en otros escenarios. Requiere muchas veces no solamente tener múltiples fuentes de datos para poder hacer ese entrenamiento de mi modelo, sino también luego resolver cómo voy a obtener los datos para obtener mis resultados. Dentro de las cosas que también este tipo de modelo, es perfecto, digo correctamente, que este tipo de modelo, esta solución implementa, aparte de la implementación de X-Goals, si lo buscan lo van a encontrar, en internet hay un montón de información, está súper interesante. También utilizaron y la fueron mejorando, porque estas cosas van mejorando todos los días, una solución que también es de AWS para dos cuestiones, para poder ayudarle a la interpretación del resultado. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros muchas veces lo que queremos al final es saber por qué pasó lo que pasó. Eso también es parte de este proceso. Y también eliminar, o minimizar los sesgos, que ahí también más o menos lo habíamos comentado hace un ratito. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero con sesgos? Y ahí lo van a interpretar clarísimo. Si ustedes están mirando un partido de fútbol y aparece ese jugador que siempre que dispara al arco hace un gol, ustedes lo ven, dicen en el momento que esa persona dispara al arco y dice, eso es gol. Bueno, eso es un sesgo, porque no alcanza con que en realidad sea alguien de que siempre meta goles. Hay otras variables que también afectan, entonces hay que tener cuidado. Lo mismo se aparece un perfecto desconocido. Está ese seguro de que le erra. No, hay que ver, hay un montón de variables. Hay que tener cuidado con los sesgos. Y hay una de las herramientas que en particular se llama SageMaker, es una de las tantas que tiene AWS, la nombré porque me resulta interesante y como veo algún ex estudiante mío por acá por la lista, va a saber que yo siempre planteo la importancia de tener cuidado con los sesgos. Si querés, María Eugenia, cortito, mostramos un pedacito del video simplemente para que vean esto que les decía, la selección, la ubicación del jugador, cómo se mueve, que eso, ahí va.
Ven ahí como en el video, como en realidad en tiempo real, esto es una filmación y esto es algo, es una aplicación que lo que está justamente es calculando la velocidad con que el jugador se mueve, la ubicación y llegado el momento que vaya a hacer el tiro al arco, todas estas variables que les comento. Hay una cosa re interesante también, mira, acá está. Bueno, esto también lo hemos visto mucho con el tema del mundial, para ver el tema de los offsides, etcétera. También es una tecnología similar, pero acá lo que queremos hacer, para este en particular lo que queremos saber es si es gol o no es gol. ¿Ah? Entonces, eso me parece que está súper interesante en cuanto al uso que se puede dar. Pero bueno, dentro de las herramientas que se implementan o las soluciones que se implementan este tipo de perfiles, tenemos otra de que todos ya deben haber escuchado y todos ya la deben haber utilizado para diversos fines, que es en particular ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Bueno, ChatGPT básicamente es una solución de la empresa OpenAI, donde lo que busca es, a través de el ingreso de textos, la interpretación de lo que se llama lenguaje natural, poder entender lo que uno le consulta, en general son preguntas, y devolver un resultado en el mismo lenguaje en el cual fue escrita la consulta. Acá van a haber algunas diferencias en cuanto al proyecto anterior. El primero y el principal es de que en el caso anterior yo lo que tenía era un volumen de datos, que yo lo que hice fue tomar ese volumen de datos, entrenar y al final devolver la posibilidad o no de que efectivamente cierto disparo sea gol o no sea gol. Y los datos se obtienen en general a través de análisis de imágenes y cálculo de distancias. Acá soy yo humano, que lo que voy a hacer es escribir una pregunta en algún idioma y la máquina, básicamente, porque es una máquina lo que tenemos por detrás, va a lograr interpretar lo que yo estoy escribiendo y darme una respuesta. Acá hay cosas bastante relevantes. Bueno, y en las últimas versiones también se habla, que la que salió hace poquito, la posibilidad de también lograr utilizar también imágenes para esa interpretación. Aunque ChatGPT me dijo que no se podía, porque todo el análisis que hice se lo pregunté a él. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es que una máquina logre interpretar un texto escrito como humano y entender cómo hacer su procesamiento. Si hacemos una comparación con un buscador, a nadie se le ocurre, salvo a la abuelita que después fue famosa porque le pidió que le volviera información a Google y luego le mandaron un regalo a la casa, a nadie se le ocurre decirle, hola ChatGPT, ¿me puedes explicar cómo funcionás? ¿Me puedes explicar cómo funcionás? ¿Qué utilizás? ¿Qué tipo de tecnologías utilizás para tu funcionamiento? Nadie se le ocurre. Uno lo que hace es coloca palabras sueltas, porque sabemos que para el tipo de búsqueda que estamos haciendo en una herramienta, lo que va a tomar son las palabras por separado y no el lenguaje que yo hablo. Acá pasa diferente, acá justamente lo que busca es eso. Si yo le escribo en inglés, me va a responder en inglés, y si yo le voy como continuando la conversación, lo va a lograr interpretar. Y eso es el procesamiento del lenguaje natural. Tomar los datos que se obtienen, que yo ingresé, interpretarlos y darme una respuesta adecuada. En este caso, la diferencia principal entre este ejemplo y el anterior es que acá también hubo un entrenamiento importante con datos previos, pero que en vez de también vinieron de diversas fuentes, el volumen es un poquito mayor. Por ahí leí un 175 millones 175 millones de parámetros diferentes. Hoy hablábamos de 10, 12 más o menos. La tecnología por detrás que utiliza se llama Deep Learning, es un poquito más complejo que los modelos de Machine Learning que hablábamos antes, pero aparte, las fuentes de datos son los publicados en sitios web, en blogs, incluso desde libros o redes sociales. Bueno, Wikipedia y otros sitios también pueden llegar a ser fuentes. ¿Eso qué hace? Me lo dijo el propio chat. ¿Eso qué hace? Que haya que tener también cierto cuidado, que tienen que tener cierto cuidado de no insertar al momento de entrenar, sigue siendo un modelo entrenado con datos existentes, no ingresarle sesgos.
aparte de toda esta, aparte de, bueno, de todo este entrenamiento que se le hace para que en realidad tengamos un ChatGPT que nos responda buena parte de las preguntas, a veces bien, a veces no tan bien. También otra de las herramientas que utiliza es algo que se llama Reinforced Learning y es una técnica donde básicamente no es para el entrenamiento del modelo original, sino que para mejorar alguno de los parámetros del propio modelo, nos pide a nosotros humanos que hagamos validaciones. Si se fijan, tiene opciones que me dice esta respuesta, incluso cuando le pedimos que rehaga la respuesta, le decimos si esta respuesta es mejor o peor que la anterior. Eso es para poder ajustar y mejorar el entrenamiento de su modelo y las futuras respuestas adaptadas a el humano del otro lado. Buenísimo, gracias Nati por los ejemplos. Seguimos con el tercer rol que habíamos introducido hoy, que es el rol del Data Analyst, que es un rol que generalmente nosotros, como lo describimos, es el puente entre el negocio y la data, ¿no? Los que trabajamos en data sabemos que muchos de los conceptos que manejamos en la diaria son conceptos muy abstractos, que no es un lenguaje con el cual podemos ir a alguien que trabaja en el día a día del negocio y que no está familiarizado con los términos de data y poder entendernos tan fácilmente. Entonces, el rol del data analyst es justamente esto, poder ir al negocio, entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos y poder traducir esto a requerimientos de data. Entonces, por ejemplo, seguimos con el sitio del e-commerce, con el ejemplo del e-commerce. El negocio quiere mejorar sus ventas en un X porcentaje a través de mejorar las recomendaciones. Entonces, yo con esto, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear un modelo de Machine Learning, necesitamos ingestar datos de los clics del usuario, necesitamos hacer comparaciones con comportamiento de otros usuarios, clusterizar usuarios, o sea, agrupar distintos tipos de perfiles, etc. Y con esto poder comunicarnos tanto con el Data Engineer como con el Data Scientist y poder generar los productos que se requieren. También, además de participar en todo el proceso de comunicación, en todo lo que es el pipeline de data, generalmente los perfiles de Data Analyst se encargan de generar visualizaciones de datos. Las personas que van a estar consumiendo los datos en la diaria y tomando las decisiones son personas que generalmente no tienen tiempo de poder hacer una consulta de SQL o poder combinar distintas fuentes de datos para obtener un insight y por ahí sacar una conclusión. Lo que tenemos que hacer es transformar los datos al contexto humano y brindárselos de la forma que sea más fácilmente y más rápidamente interpretable por el usuario para que pueda hacer su trabajo de la mejor forma y tomar decisiones, ¿no? Entonces, acá es sumamente importante lo que es el diseño de las visualizaciones de datos. No va a ser lo mismo presentar una tabla con registros de ventas diarias de los últimos 10 años en formato tabular que presentarlo como una gráfica de evolución donde se vean claramente las tendencias, patrones, estacionalidades del comportamiento de mi dato, ¿no? ¿Y con quién trabajan? Bueno, principalmente con el negocio, de todos los roles de data son los que están más cerca del negocio, por esto de que justamente son los que traducen los requerimientos, pero también trabajan con el Data Engineer y con el Data Scientist. Hoy en día la realidad es que los Data Analysts no se pueden quedar mucho para afuera de lo que son las tecnologías de Data Science y de quizás análisis estadísticos un poco más avanzados, porque todo tiende hacia ese lugar, entonces también trabajan mucho en conjunto con ellos. ¿De dónde vienen? Vienen de distintas carreras, como ya vimos hoy, no es la verdad absoluta, puede haber gente que se reconvierta a otras carreras, pero pueden ser economistas, matemáticos, contadores, licenciados en comunicación, ingenieros de distintos tipos, etc. El proceso de generar un producto de Data Analytics parte de hacer las preguntas correctas. Esto es un rol muy importante que toma el Data Analyst, que implica entender el negocio, implica entender los requerimientos que hay para determinado producto, para determinado proceso, y poder traducirlo a datos. Con esto lo que decimos es, se tiene que definir el objetivo del análisis. ¿Sí? Quizás la persona que está en el negocio lo que tiene claro es el resultado que quiere obtener, ¿no? Aumentar las ventas, o la decisión que quiere poder tomar. Necesito saber si en los próximos 3 meses tengo que contratar más personas o no. Ese tipo de decisiones. Pero no te lo saben decir en un lenguaje de datos de
lo que quiero ver es una gráfica de esta forma, que me muestre tal y tal métrica. No, esa es la parte donde el data analyst tiene que definir cuáles son las métricas a mostrar, cuáles son la mejor forma de visualizarlo. Una vez que se define el objetivo del análisis, se pasa a la siguiente etapa, que es la recolección de los datos, que bueno, acá parte de lo que implica es el conocimiento de SQL para poder hacer distintas queries, involucra el conocimiento de los datos disponibles. Luego de esta etapa se pasa a la etapa de limpieza de los datos, donde además además de limpiar los datos, lo que se hace también es generalmente se combinan distintas fuentes de datos para poder aumentar los insights que se pueden obtener de esa información. Luego se pasa a la etapa de análisis, donde el tipo de análisis y las técnicas usadas dependen del proyecto y del objetivo que se quiere buscar. Luego se pasa a la etapa de idear las métricas y las visualizaciones que contribuyan a los insights que se buscan. Muchas veces las métricas no son tan intuitivas como decir, bueno, las ventas, que es simplemente sumar todo el dinero que entró en la empresa. Hay veces que las métricas tienen que ser un poco más pensadas y un poco más customizadas a la decisión que se quiere tomar, y esto es parte de la tarea del data analyst. Entonces, de nuevo, su rol es llevar los datos al contexto humano, hacer los datos lo más interpretable posible y lo más rápidamente digeribles posible. Y luego la parte de presentación y validación, que también es sumamente importante. Como ven, el flow del trabajo del data analyst parte del negocio y vuelve al negocio. En la etapa final lo que hacemos es presentar todo el reporte que creamos, el dashboard que creamos, validarlo con el negocio y muchas veces incluso entrenar al negocio de cómo usar ese reporte de la forma más eficiente posible y para poder sacarle el mayor jugo. Las herramientas que usan, bueno, similar a los roles anteriores, scripting y querying son skills importantes para las tres disciplinas de datos. Y también herramientas de BI o Business Intelligence, que bueno, acá hay diversas herramientas que pueden encontrarse en el mercado. Las más conocidas son Power BI y Tableau, o las más utilizadas hoy en día. Pero bueno, es a modo de resumen de las herramientas que va a requerir un data analyst. Y acá los dejo con Nati con otro ejemplo de por qué es importante este rol. Bien. A ver, cuando, como decía María Eugenia, ¿no? O sea, hacer las preguntas correctas para poder mostrar los datos de la forma correcta también. Entonces, acá hay una cuestión que es súper relevante. Cuando nosotros generamos visualizaciones, las visualizaciones realmente tienen que, primero, ser adecuadas a los datos que queremos presentar. Está lleno de ejemplos donde en realidad lo que se hace es presentar los datos de una manera incorrecta, o la forma de presentar, es un poco lo que decía María Eugenia, ¿no? Con el tema de la evolución, es donde en realidad realmente no es la forma de que se deberían de presentar los datos. También a veces puede ser, también está lleno de ejemplos donde muchas veces se utilizan, por ejemplo, gráficos de torta para representar datos cuya sumatoria no suma un 100%, porcentajes que no suman 100%. Esos son errores y lo que hacen es de que en realidad la visualización no sirva para lo que queremos, que es básicamente tomar decisiones. También tiene que ser adecuada para el público. El público que lo va a recibir lo tiene que poder entender y lo tiene que poder interpretar, y por eso también muchas veces esa cercanía con el negocio para entender quién es que va a consumir esa visualización, quién es el que va a tomar decisiones con esa visualización. Ese no es un dato menor, porque podemos generar una visualización excelente para el perfil equivocado. Y ahí no va a generar los resultados que se buscan. Pero también, ¿por qué? Porque de última lo que queremos es que nuestras visualizaciones generen el impacto que se busca que generen. Y acá tenemos un ejemplo justamente de la importancia de la generación del impacto. Si podés, a ver si así lo podemos ir viendo. Esta es una visualización muy sencilla, donde lo que está mostrando es la cantidad de muertes por armas de fuego en Estados Unidos en el año 2013. Podríamos mostrar esto de múltiples maneras. Podríamos simplemente hacer una tabla y decir la cantidad de personas que murieron por armas de fuego por año. Hasta podríamos hacer una tablita, la cantidad de años, los números de personas.
pero no sé si va a generar el mismo impacto que esta visualización, donde acá no solamente me está mostrando la cantidad de personas que fallecieron por armas de fuego, sino también la cantidad de años que se perdieron porque esas personas no llegaron al final de su vida. Eso es mucho más impactante, porque si yo digo que fallecieron casi 11.500 personas, es un disparate. Pero si a la vez lo comento, que digo que hubieron 500.000 años que se perdieron porque estas personas no llegaron a lo que su expectativa de vida se estima que puedan llegar, es muchísimo más impactante. Aparte, no sé si vieron cómo era el recorrido, cómo iban avanzando de a poquito y cómo en realidad esto que simplemente parece es una liñita, ¿no? Que va cambiando de color en el momento que la persona pierde la vida, como en realidad nos genera esos colorcitos que dicen, bueno, estos fueron, hasta acá llegaron estas personas, pero todo esto que está acá es lo que podrían haber llegado. Y aparte, que ahí capaz que te pido, María Eugenia, que me ayudes, que si pasás por encima de te acercás a alguna de esas líneas, vas a ver, a ver si se aparece, te dice, fulanito, en realidad falleció en un jueves, el 14 de noviembre, en tal lado. Si podría haber vivido y haber fallecido a los 80 de una enfermedad del corazón. Ahí no te dice exactamente la edad, pero sí te dicen, en otros incluso te dicen a los 32, a los 45, a los 57. Entonces, ese tipo de, obviamente que acá hay una proyección y hay una estimación de lo que podría haber pasado basado en las características de la población. Esto implica un trabajo mucho mayor que simplemente tirar números en una tabla y presentarlo y si quieres ponerle colores como para llamar la atención. Esto es mucho más impactante. Entonces, cuando pensamos en visualizaciones, tenemos que también pensar en si realmente queremos generar un impacto. Esto claramente lo que quiere es generar un impacto y un aviso y una alerta de que en realidad no solamente de lo que se perdió, sino de todo lo que pudo haber pasado y no pasó porque estas personas no sobrevivieron. Creo que ahí está clarísimo el ejemplo con esa visualización de lo que se puede llegar a generar con una visualización de datos, que es no solo lo que hablamos hoy de toma de decisiones, sino incluso también emociones en el usuario final. Bueno, para concluir un poco y redondear lo que son las habilidades claves, tenemos habilidades que son horizontales a las tres disciplinas de datos, tanto engineering como science y data analysis, y las dividimos en dos grupos de habilidades, que son habilidades duras y habilidades blandas. En lo que son habilidades duras, bueno, skills de programación, como vimos, son súper importantes, todo lo que es gestión de procesos, conocimiento de negocio, gestión de proyectos, matemática y estadística, como ya estuvimos viendo, y un skill muy importante que no queremos dejar de mencionar es el inglés. Generalmente los proyectos en los que estamos involucrados son para clientes del exterior, principalmente de Estados Unidos, y el inglés es súper importante en ese sentido. Incluso, como veníamos hablando, la comunicación con el cliente es lo que nos permite, en definitiva, delimitar nuestro trabajo y desarrollar nuestro trabajo. Entonces, el inglés es sumamente importante. Y de la mano con eso, la comunicación. La comunicación es súper importante, ya sea para entender al cliente y lo que se necesita, como para poder comunicarse entre los distintos perfiles de datos y juntos lograr el producto de mayor calidad posible. Otras habilidades blandas, adaptabilidad, es un mercado que crece constantemente y a un ritmo muy acelerado, y así también las tecnologías que pertenecen a estas disciplinas. Entonces, poder adaptarnos a distintas tecnologías, poder aprender distintas cosas, es muy importante. Sentir curiosidad de aprender, de estar en la vanguardia de las tecnologías que salen a diario, más o menos. Poder trabajar en equipo, siempre apoyarse en el conocimiento de otros para poder seguir creciendo, y ser muy proactivo en esto de aprender y proponer soluciones nuevas, soluciones de out of the box y soluciones que permitan aumentar la calidad de los productos y servicios que brindan los roles de data. Para cerrar, queremos mostrarles una gráfica, porque no podíamos cerrar sin una visualización de datos, de lo que ha crecido el rol de específicamente Data Engineer en los últimos
En realidad esta gráfica es de 2020, year over year, o sea, comparado con 2019, la demanda de este rol creció en un 50%, y si ven para abajo también está por ahí el Data Scientist. La verdad es que son disciplinas que vienen creciendo a un ritmo muy acelerado, y esto se da también por lo que decíamos de que todos los rubros buscan poder explotar sus datos hoy en día y poder cambiar su metodología de trabajo a decisiones basadas en datos. Entonces acá es donde entran estos roles y donde son cada vez más demandados. Bueno, en ese sentido, para cerrar, queremos motivarlos a todos aquellos que les interese involucrarse en lo que es data, a seguir investigando. Hay muchísima información en Internet. Nos pueden encontrar también en LinkedIn a las personas que estamos dando la charla, o a personas de Movit. Siempre se pueden acercar a nosotros para ver bien qué es lo que hacemos, y si les interesa podemos charlar. Y bueno, cursos hay un montón. Los que les interese profundizar en estos temas, la verdad que hay muchísima información y el acceso es bastante libre a todo aquel que quiera interiorizarse, así que los animamos a todos aquellos que les interese a seguir profundizando en estos temas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Maru y Nati. Ahora dejamos un espacio abierto en el chat si alguno tiene algún comentario, una pregunta, lo que fuese, lo puede escribir por el chat, y como dijo Maru, también siempre tiene la posibilidad por la página web, por LinkedIn, de contactarse con nosotros cuando quiera. Vamos a ver el chat si hay alguna pregunta, algún comentario. Ahí aparece Edwin con alguna pregunta, a ver. Si querés, podés escribir por el chat, Edwin. Ahí está el QR, como dijo Maru, va a haber un bootcamp, que es un bootcamp en el segundo semestre de Data para todos los interesados. Estén atentos a las redes sociales de Movit, LinkedIn, Instagram, para enterarse del bootcamp. Ahí justo preguntaron cuándo abren el bootcamp. Va a ser en el segundo semestre, ¿sí? Al principio del segundo semestre, así que estén atentos a las redes sociales. Por ahí pregunta Paulina, quería saber si la presentación nos la van a enviar o la van a cargar a alguna parte. Sí, se las vamos a enviar si están inscritos por la web de International Tech Webinars. Seguro todos sí, porque les llegó el link. Van a estar recibiendo el link con la grabación del webinar. Edwin pregunta cómo se integran estos proyectos con los roles de desarrollador de software. Y a ver, o sea, en realidad son roles diferentes. Creo que ahí, creo que ahí las chicas pueden responder mejor que yo, pero a priori estamos hablando que son roles diferentes, porque acá en realidad tenés los conocimientos de programación ayudan al desarrollo, al objetivo específico de desarrollar soluciones, un data engineer para toda la parte de la analítica del procesamiento, todo el trabajo sobre los datos, y un data scientist del desarrollo de algoritmos de machine learning. O sea, son como dos cosas diferentes, ¿no? O sea, en los resultados que van a obtener. Sí, exacto. Son roles diferentes que sin duda que igual el conocimiento de uno se puede aprovechar en otro, en determinados proyectos en particular. Hay algunos proyectos donde la interacción no va a ser necesaria porque es un producto de data y termina en un producto de data. Hay algunos otros proyectos donde sí se requiere interacción con otro tipo de equipos, como lo puede ser un equipo de infraestructura o un equipo de desarrollo mobile, cuando el producto que nosotros estamos creando va a terminar viviendo en un software de la empresa o en una página web, por ejemplo. Pero sí, los conocimientos de un desarrollador de software en términos de sus conocimientos de programación, etcétera, son conocimientos que en caso de hacer una reconversión al mundo de data son conocimientos súper válidos y que sientan bases para después trabajar con datos. Incluso en el equipo donde trabajamos hay personas que vienen del mundo de desarrollo de software. Genial. Por ahí, Edwin, creo que bueno, ya contestaste esa parte de la pregunta. No sé si hay algo en el chat. Sí, eso es lo que mencionábamos. Ahí va lo que mencionabas de que puedes ir
la forma de consumo luego de los resultados puede ser diversa, ¿no? O sea, entre ellos sí podría ir a una página web, un poco complementando lo que consultabas, Edwin. Buenísimo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Les va a llegar a todos más adelante, cuando terminen todos los webinars, tenemos 2 más la semana que viene, un link para preguntarles por feedback, que siempre es interesante conocer su opinión. Y si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo y dedicación, Maru y Nati. Gracias a la UDE por participar de este webinar. Y bueno, estamos en contacto y los invitamos a los webinars de la semana que viene, que son los últimos. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Saludos. Chao.